Saludos a todos, soy Poli Vergara y hablaremos de 3 hechos históricos que determinaron lo que hoy conocemos como salsa. Bien, el primer hecho histórico fue la colonización de América. ¿Por qué este hecho es tan importante? Pues por el desplazamiento de los esclavos africanos al continente americano. Claro, por supuesto, porque estos esclavos africanos se desplazaron con su cultura, sus creencias y su religión, que a pesar de que los colonizadores intentaron forzarlos a cambiar al cristianismo, al igual que los nativos americanos, ellos continuaban rendiendo culto a sus deidades. Y tenían la particularidad con los nativos americanos de que ese tributo y esas alabanzas que hacían a sus deidades lo hacían mediante la música y mediante la danza. Para continuar, si no sabes qué es la danza, el origen de la danza, puedes leer esto en el blog mediante el link que dejamos aquí abajo. Más de 25 millones de esclavos africanos fueron impuestos en toda América, y ellos, mediante las famosas war songs, yo creo que a muchas personas les suena muy familiar esta palabra, que eran las famosas canciones de trabajo que realizaban estos esclavos, donde uno iniciaba mediante una frase rítmica y los demás en una sola voz mediante un coro les respondían, y de esta manera formaban canciones, las famosas canciones de trabajo. También mediante los días de esparcimiento que se les permitía los domingos, y por supuesto cuando ellos tenían que ir a la iglesia, y lo que hacían era mediante palabras que no entendieran los colonizadores y mediante sus danzas características seguían rindiendo tributo a sus dioses, aunque para la imagen de los colonizadores estaban viendo que estaban rindiendo tributo hacia Dios. Después de esto, ¿en qué momento hubo esta mezcla de la religión y todo esto? Bueno, aunque en 1477 se había dictaminado que no debería de existir esclavitud a los países que fueran conquistados, los países americanos en realidad sí que la había, pero por debajo de cuerda, porque ellos intentaban tener un impuesto de oro para controlar y disminuir un poco este tema de la esclavitud, ¿no? Pero en realidad existía. Entonces, como ellos, tanto los nativos americanos como los afrodescendientes, tenían esta particularidad y esta unión de la música y la danza, pues encontraron una pasión en común, y fue pues de esta manera que se dio origen a todo lo que se desarrollaría hoy, no solo como salsa, sino a gran parte de música, porque para que puedas entender la importancia que tuvo este hecho histórico, el son, el blues y gran parte del pop que ahora escuchamos fue producto de este hecho histórico. Bueno, el segundo hecho histórico está la percusión, tambores y Cuba. Sí, ¿por qué importante este hecho histórico? Bueno, los tambores tienen origen en África, y para ellos era un instrumento que se consideraba como sagrado, porque lograba una conexión astral, logrando una comunicación con sus dioses para entender con claridad lo que era el universo. Entonces, ¿en qué momento hubo una mezcla de ritmo, o en qué momento se empezaron a crear los ritmos o los géneros musicales? Bueno, en realidad en diferentes lugares se fueron creando diferentes movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia, la unión de los tambores y de la música que era nativa de allí, dieron la creación de la cumbia. En la República Dominicana, el merengue, y en Cuba, que aquí es donde vamos a tener nuestra base de lo que conocemos como salsa. En Cuba existía un ritmo que se llama danzón, existe un ritmo que se llama danzón, que era la combinación de la habanera y la contradanza.
Después esta música se fue transformando. Los afrodescendientes empezaron a unirla, a acompañar esta música con más instrumentos, el tambor, que fue uno de los principales, y la famosísima clave, que daría como nuestra base a lo que hoy conocemos como salsa. Entonces esta unión generó lo que conocemos hoy como son. Bueno, después de esto vamos a tener un tercer hecho histórico, que fueron la cantidad de ritmos musicales que se generaron después de esto. Después de que se volviera muy famoso y de que las personas empezaran a querer bailar y a querer entender lo que era el son en Cuba, bueno, agregaron diferentes estilos, fueron agregando más instrumentos, agregando más composiciones de letras tanto africanas como letras de los nativos americanos. Después de esto, bueno, fueron trascendiendo a otros géneros musicales, como fue la pachanga, el mambo, el latin jazz, el cha-cha-cha, la timba, la rumba, bueno, infinidad de géneros musicales. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran tantos que no sabían cómo nombrarlos, porque claro, eran géneros diferentes, eran ritmos diferentes, pero tenían una base en particular. Entonces, ¿de dónde nació la palabra salsa o por qué existe la palabra salsa? Es algo que en realidad no podremos saber con exactitud. No podremos saberlo con exactitud. Muchas personas mencionan a Richie Ray porque él incluía dentro de sus discos la palabra ketchup y puesto que era una mezcla de muchos ritmos y de cultura, ¿no? Johnny Pacheco fue la persona que metió este término porque en sus discografías, en numerosas discografías, colocaba salsa. Bueno, era un término que utilizaba para no confundir al público y para no dar explicaciones de todos los géneros que él realizaba. Bueno, finalmente no lo sabemos. Creo que es muy difícil de saber quién con exactitud lo diría, quién fue la primera persona que lo mencionó. Y lo importante es que finalmente podemos saber que salsa no es un género, no es un ritmo musical, sino que es un término que hace alusión y que encierra muchos ritmos afrocaribeños con una misma base sólida. Y para terminar, es importantísimo que entendamos que la música es tan apasionante, saber su historia, pero aún más es apasionante sentir que no importa el origen, que no importa realmente si nació en Cuba, si nació en Puerto Rico, si nació en Estados Unidos, aunque sabemos históricamente de dónde ha tenido todos estos frutos. Lo importante es saber que la salsa es de todos, es para todos, y que para bailar salsa lo único que necesitamos es ser muy felices, sentirla y sentir la pasión por bailarla. Bueno, hasta aquí la parte de los 3 hechos históricos que forman el término salsa. Chao, chao.